a diferentes escalas. Y también tratando sobre todo las infraestructuras de transporte. Porque en el estrecho de Gibraltar se han originado nuevos puertos como Tangermet y ha dado lugar incluso a nuevas ciudades como Sharafat. Todos conocemos el tráfico de pasajeros. Ese nuevo puerto de Tangermet nos ha obligado a nosotros también a readaptarnos. Pero ese nuevo puerto también ha permitido, sin embargo, a Tánger prácticamente reinventarse, ¿no? Y hacer toda una transformación urbana gracias al puerto que se les quitó. Y también tenemos un tráfico de embarcaciones de recreo, que vemos como en Ceuta ya desde hace años el puerto deportivo está saturado, sobre todo en invierno, y que cada vez aumenta más, entre otras cosas, debido al nivel económico de nuestros vecinos. Y por supuesto tenemos el tráfico de contenedores. No sé si el estrecho de Gibraltar es el segundo o el tercer puerto, o sea, zona del mundo con mayor tránsito de contenedores. Pero es que también tenemos las conexiones aéreas. Gracias a que Elity ha vuelto a instalar la línea con Algeciras con Málaga, ahora tenemos también vuelos con Melilla y en un futuro muy inmediato con Tánger. Pero a casi una hora, entre una hora y una hora y 10, tenemos varios aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Tánger, que cada vez tiene más vuelos, no solamente hacia Marruecos, también los tiene hacia Europa, también los tiene hacia Turquía. Tenemos el aeropuerto de Gibraltar, que siempre ha tenido su conexión con las Islas Británicas, incluso a veces con Madrid. Tenemos también el aeropuerto de Tetuán, que ahora tiene vuelos a Málaga. En verano los tiene también, creo que a Bélgica y a Holanda. Yo menos en Tetuán, yo he cogido el avión desde todos esos aeropuertos, ¿no? Pero es que en Marruecos se encuentra en un momento en que cada región tiene que desarrollar el esquema director regional. Cuando termine el de la región Tánger, Tetuán, Alucemas, tendrán que decidir dónde hacen el nuevo aeropuerto. En el anterior esquema, digamos un poco provincial, antes de que se hicieran las regiones, estaba previsto hacerlo en la salida de la autopista hacia Tetuán, muy cerca de Melusa, para dar servicio a Tangermet y a toda el área industrial alrededor de, ya no solamente de Renault, hay también otros fabricantes europeos que se están instalando allí. Y que nos dejaría, si se hace finalmente el aeropuerto, nos lo dejaría a 45 minutos, que es lo que se tarda en ir desde la Puerta del Sol hasta la T4 en metro. Pero vamos a una escala mayor, porque también tenemos una serie de red de autopistas alrededor de Ceuta y que hoy en día nos llevan, como muchos de vosotros sabéis porque han llevado, a Tánger, a Rabat, que además han hecho la circunvalación hace 2 o 3 años y que permite acortar las distancias con Casablanca, con Marrakech y con Agadir. Hasta ahí está la autopista hecha. A Agadir nos plantamos en 8 horas. Pero están haciendo el desdoblamiento que nos va a llevar hasta Mauritania y de Mauritania a Senegal. La idea es crear todo un eje norte-sur de carretera, al igual que los tiene Europa de este a oeste o de norte a sur, ¿no? Pero es que ahora están en estudio una nueva autopista entre Tetuán y Fez, que nos colocaría de Fez, que actualmente tarda entre 4 horas y media y 5, nos colocaría a menos de 2 horas de Fez. Y que continuaría hasta Oujda. Oujda, diréis, ¿qué hay que hacer ahí? Pues habrá que hacer en cuanto que abran la frontera con Argelia, algo que ya ha pedido las autoridades marroquíes y que la última campaña presidencial argelina ya se ha tratado. Mis amigos argelinos arquitectos, ellos lo tienen muy claro. En el momento en que la situación se estabilice, la frontera se va a abrir, sí o sí. Y eso a nosotros nos va a afectar también. Porque ya no solamente Argelia, tenemos Orán, que va a estar como a 5 o 6 horas, y tenemos también Argel, y evidentemente podremos continuar hacia Túnez. Trenes. Hace un año se inauguró el AVE marroquí, que de momento a alta velocidad llega hasta Kenitra. Después continúa a una velocidad normal. Actualmente se tarda 1 hora y cuarto. Los precios están entre 8 y 12 euros. Pero es que dentro de 2 años se va a tardar, ya va a llegar la alta velocidad a Rabat y vamos a poder tardar 1 hora y 5. 1 hora y 25 hasta Casablanca, hasta Marrakech 2 horas y 25 y incluso hasta Agadir. Y eso son ya el rayo de las instrucciones de que se empiece ya también el AVE Marrakech-Agadir. Los que estamos acostumbrados a ir a Marrakech, que son 6 horas, plantarnos allí en 2 horas y media, es un gran cambio. Y no lo digo solamente para ir de turismo, lo digo por temas académicos, lo digo por temas culturales, lo tengo por temas económicos, ¿no? Porque Marruecos está teniendo una expansión hacia África que es impresionante. También hay una comisión internacional auspiciada por la Unión del Magreb Árabe, donde participan Marruecos, Argelia y Túnez
Libia se deslindó por todos los problemas que tiene, pero están trabajando en una red transmagrebina de alta velocidad. Cada uno está haciendo su red de alta velocidad y simplemente se ponen de acuerdo para que cuando se abran las fronteras se pueda ir desde Rabat hasta Orán y Argel. Eso nos situaría a menos de 6 horas Ceuta de Argel. ¿Eso qué significa? Que quizás una familia que iba a Orán, si resulta que en vez de coger el barco hasta Alicante, que va a tardar 7 horas o 8, si el mar está bien, a lo mejor decide, oye, pues vengo en coche, así visito Fez, visito Meknès, visito Rabat, y después ya me plantearé si cruzo el estrecho por Tánger o por Ceuta. Es decir, ahí se va a producir unos flujos de personas. Ese AVE después nos permitirá incluso ir, evidentemente, hacia Túnez. Vámonos a una escala, digamos, más continental. Me he dedicado a ver cuáles son los vuelos directos que hay desde Madrid a África. Tenemos los del Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez, y Egipto. Y el África subsahariana tenemos solamente un vuelo directo a Senegal, otro a Guinea Ecuatorial y otro a Etiopía. Estos son todos los vuelos. Casablanca. Y solamente Royal Air Maroc. No he mirado otras compañías porque no estaba la información accesible. Tenemos el Magreb, pero después mirad lo que tenemos hasta el África subsahariana. Hasta 25 destinos. Yo tengo amigos arquitectos de Rabat, de Casablanca y Marrakech que tienen obras en Etiopía, en Costa de Marfil, en Camerún, en Senegal, en Mauritania. ¿Por qué los de Ceuta no podemos irnos también a Casablanca? En septiembre yo me fui a Estados Unidos, invitado por una universidad americana a dar una charla. Yo me fui por Casablanca, porque me era más rápido que irme por Madrid, porque tiene vuelos directos diarios con Nueva York. Pero es que hace 10 años me fui a trabajar a Qatar y me fui desde Casablanca, porque también era más rápido un vuelo directo que no ir a Madrid, Madrid a Estambul, Estambul a Doha. De todas maneras, esta red de conexiones africanas no es algo nuevo que se está desarrollando ahora. Si Ceuta fue muy importante a lo largo de la historia por su presencia en el estrecho, pero también porque estaba involucrada en una red de comercio, que era la ruta sahariana, y que era un comercio, no era entre Ceuta y Marruecos, era entre África y Europa. Bien, volvamos a Ceuta, porque si tenemos el mayor tráfico de contenedores, si tenemos una infraestructura alrededor nuestra que además no nos cuesta todo el dinero ni hacerla ni mantenerla, ¿por qué no las aprovechamos? Es cierto que el Marruecos no es un socio fiable, eso lo sabemos, y por ello en algunos aspectos la ciudad tiene que ser independiente, a efectos económicos, tiene que ser autosuficiente, también energético, también incluso hasta normativo, siempre y cuando lo vayamos a utilizar, como después Adolfo va a explicar, ¿no? Lo que ocurre, y no he hablado del plan general, porque es que el plan general de 2016, bueno, que se presentó primero en 2016, debería aprobarse lo antes posible, pero no porque nos vaya a arreglar los problemas, simplemente es poner en limpio todos los cambios que se han hecho hasta ahora, y porque es una normativa que está más adecuada y no la del 92, pero ese plan general no nos va a resolver nada. Tampoco nos va a resolver el que digamos, no, hay que ponerse a hacer una revisión nueva. No, un plan general no nos da los instrumentos legales para hacer lo que necesita la ciudad. Por ejemplo, tendremos que tener en cuenta que estamos en un continente africano. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos que hacer un puerto nuevo, hagamos un puerto nuevo. Y aprovechemos el que hay ahora para generar terreno. Todos sabéis que el principal problema, casi seguro que el principal problema es la falta de terreno. No solamente para el puerto, también para la red de transporte, para las viviendas, para las infraestructuras, los equipamientos y sobre todo y ante todo para la frontera. La frontera, por mucho policía que se ponga, por mucho carril que se ponga, o sea, por otro carril adicional que se ponga, como no se le gane terrenos al mar, no hacemos absolutamente nada. Lo que no podemos decir es como siempre ocurre con Marruecos. No, no vamos a pedir eso porque ¿qué va a decir Marruecos? Nosotros tenemos que ser, digamos, ahí, insisto, en autónomos, ¿no? Y saber convencer a las autoridades de Madrid, después las de Bruselas, de que eso no es un capricho, eso es una necesidad, ¿no? Además, aparte de los problemas que tenemos actuales, es que vienen otros que van a llegar mañana y que son del orden normativo y ya no solamente, y vienen de la Unión Europea. Yo no sé si alguno se ha leído el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que en cuanto que haya gobierno, cuando lo haya, va a suponer un cambio. No es un proyecto que venga auspiciado por el partido en funciones, por el gobierno en funciones, sino por la Unión Europea.
Y va a suponer un cambio no solamente para los ceutíes, para los españoles y para los europeos. Por ejemplo, tiene establecido que en 2023, mañana prácticamente, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener el centro de la ciudad con acceso solamente a vehículos de emisiones cero, es decir, vehículos eléctricos. Que algún gobernante de aquí me diga qué voy a hacer yo, que vivo cerca del Hacho, para que cuando vaya a la frontera, cómo hago si no puedo atravesar con mi coche de gasolina, ¿no? Pero es que en el 2030 el 35% de la energía que necesitemos aquí tiene que ser energía renovable. Sí, podrán decir, estamos construyendo un cable marino. Vale, en septiembre la conexión entre Tarifa y Marruecos tiene 2 cables, uno se rompió. Están todavía arreglando, se quedaron en la mitad. Si el nuestro se rompe, como ocurre con el cable de las fibras ópticas y con otras historias, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner otra vez la central de Endesa en funcionamiento con las consecuentes multas de la Unión Europea? Parece como si nos faltara energía. Nos falta energía, pero tenemos viento, tenemos corrientes marinas, tenemos sol. De hecho, y referente a esa ley de cambio climático, la Comunidad de Baleares ya ha redactado su propia ley. Y en la ley, una de las cosas que ha dicho es que a partir de ahora los planes urbanísticos tendrán que tener en cuenta, además de las cesiones de terrenos o de suelo para equipamiento educativo, comercial, zonas verdes, zonas deportivas, tendrá que tener una para generación de energía. Si nosotros no tenemos eso, no tenemos esos terrenos, estamos obligados a ganar terrenos al mar, ¿no? Y hablaba del puerto, pero hemos constatado de que hay una falta de espacio para construir un nuevo puerto deportivo, ¿no? Tenemos necesidad, o sea, si tenemos necesidad de ganar terreno, hagámoslo, no le ganemos 20 metros, hagámoslo y hagámoslo por una previsión de futuro de 30, 40, 50 años. Eso simplemente es un esquema, son una idea que se han desarrollado ahí. Entonces, para eso, el plan general no nos permite hacer eso. ¿Qué se podría hacer? Pues lo que se podría hacer sería, primero, tener en cuenta todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ver cuáles son las posibilidades que tenemos de desarrollo, de turismo, de posibilidad también de que gente de Ceuta vaya, como yo estaba viviendo 6 años, a dar clases a la universidad, a Tetuán, o a trabajar a otras ciudades marroquíes. Lo suyo sería hacer una especie de concurso de ideas para que se plantee qué tipo de ciudad queremos. Pero insisto, a 40 o 50 años, no a una legislatura. A partir de ahí, entonces podremos decir, bien, y si queremos hacer esto, ¿qué instrumentos nos hace falta? Nos hace falta una ley del suelo. El Colegio de Arquitectos llevamos desde hace ya años pidiendo una ley del suelo, porque la actual, creo que, Luciano, corrígeme, del 76, ¿no? El último texto de refundido de la ley del suelo fue del 76. Pero solamente nos hemos quedado Ceuta y Melilla con esa ley del suelo. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando entre la ley de cambio climático? Se van a producir ahí un conflicto que al final vamos a sufrir nosotros. El gobierno podrá decir, lo que nos está costando sacar un plan general, una ley del suelo, pero no son ellos los que la tienen que hacer. Que les pida a Madrid el Ministerio de Fomento y que la haga el Ministerio de Fomento. Y en esa nueva ley del suelo no se trata de copiar y pegar, se trata de decir, vamos a ver, ¿qué nos interesa a nosotros? Por eso tenemos que tener una serie de ideas de si nos interesa ganar terrenos al mar por motivos económicos de contenedores, de puertos deportivos, de generación de vivienda, de generación de energía, y en función de eso, digamos que hagamos lo que nos convenga y que nos dé igual si se ha hecho en otro sitio en España o en el mundo, que nos dé exactamente igual. Ceuta siempre hemos sido innovadores, de siempre. Sin embargo, hace unas décadas parece como que no se mueva nada. Mientras todo está bien, y si hay algún problema ya vendrá el gobierno central y que nos dé dinero o que nos proponga cosas que después no sirvan para nada. Antes alguien ha comentado los planes estratégicos que se han hecho ya. Y bueno, es que a cualquier cosa se llama plan estratégico. Es que no, porque ponerla en la carátula plan estratégico significa que es un plan estratégico. Al igual que un plan general no es sostenible porque se diga que es sostenible. Por ello, yo más que un plan estratégico, casi sería un proyecto. Porque Ceuta tiene unas dimensiones que permiten un proyecto. Es decir, ¿cuál va a ser la previsión de crecimiento? Que ese es otro tema también, el crecimiento que tiene la ciudad. ¿Cómo va a gestionar eso desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista urbanístico, educativo, económico? Hagamos un proyecto y sepamos la demanda de energía, saber exactamente qué es lo que nos hace falta. Y que es posible que haya una serie de infraestructuras o de terrenos
que a priori parezcan que no son necesarios, que se han sobredimensionado. Por ejemplo, estoy pensando en la frontera. Pero es que así es como se hacen esos planes en el resto de Europa. Hay una estación en el aeropuerto de Lyon que hasta 15 años después no prevé que entre a pleno rendimiento. Y la gente se ha quejado, hemos hecho una inversión para nada. Digo, no, es que dentro de 15 años, si queremos hacer esa estación y esa línea de tren que conecta Marsella con París y que pasa por el aeropuerto de Lyon, no vamos a tener dinero para pagarla. Eso es la planificación, es lo que nosotros nunca hemos tenido aquí. Y para tener una planificación o para hacer proyectos o un plan estratégico, no puede ser algo que haga un solo gobierno, ni una corporación. O lo hacemos todo en cuanto a sociedad, o si no, nos salimos de esta. Y cuanto más tardemos, más nos va a costar salir del problema que tenemos ahora. Porque además todas estas soluciones no se resuelven de la noche a la mañana. Requieren tiempo. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a tratar del plan estratégico. Se está hablando últimamente mucho del plan estratégico de Ceuta, de la necesidad del plan estratégico, de los intentos que se han hecho anteriormente. Y esta tarde lo que pretendemos es saber en qué consiste realmente un plan estratégico y en qué puede ayudarnos a los ciudadanos de Ceuta un plan estratégico. Para ello, que siempre con los ejemplos se funciona mucho mejor, he pensado en un proyecto de plan estratégico que se hizo pues hace ahora 20 años, hace más de 20 años, concretamente en 1996. Yo en 1995 publiqué un artículo que se llamaba Un plan estratégico para Ceuta, porque en sucesivos viajes a Bruselas me explicaron que era necesario el que Ceuta supiera exactamente qué es lo que quiere, dónde quiere ir y qué posibilidades de expansión tenía, ¿no? Entonces, con esas ideas publiqué aquel artículo del 95 y precisamente en el año 96 la ciudad sacó a concurso la redacción de un plan estratégico. Nosotros nos presentamos a ese concurso, el plan estratégico, reunimos un equipo para poder llevar a cabo ese plan estratégico y por tanto basándonos en ese proyecto de plan estratégico que naturalmente se hizo hace muchísimo tiempo y puede que en algunas cosas están desfasados, pero podemos seguir lo que significa realmente o lo que podría significar en el futuro un plan estratégico para Ceuta. Este era el artículo del 95 y ya entramos en lo que es realmente un plan estratégico. El plan estratégico pretende efectivamente explicar las posibilidades que tiene una ciudad y cómo puede desarrollarse en el futuro, y a los ciudadanos les sirve de orientación para ver dónde tienen que invertir, dónde tienen que colocarse, cómo se tienen que formar, todo eso, ¿no? En primer capítulo era un área de antecedentes que pretendía describir la sociedad, la situación actual, cuando se hacía el plan estratégico. Pretendía pues describir lo que era la ciudad en ese momento, ¿no? Y luego pues empezaba una serie de áreas que las vamos viendo, que era, por ejemplo, había un área fiscal, que muchos problemas siguen existiendo, lo comentábamos hace un momento, que en Ceuta los problemas continúan existiendo los mismos. Entonces, ahora mismo el régimen fiscal necesita una revisión y la necesitaba entonces, ¿no? Después había un área aduanera que, bueno, pues había que decidir si queríamos estar dentro de la Unión Aduanera o no, y eso es otro tema, otro debate que sigue abierto. Melilla ha hecho hace poco un estudio sobre ese tema. Un área industrial, porque Ceuta podía tener industria, de hecho se crearon industrias hace poco y por no defenderlas con decisión desaparecieron, un área industrial. De piscicultura y pesca, porque existía una central de piscicultura entonces y había que estudiar cómo podía desarrollarse esa actividad. El medio ambiente y la demografía, que era otro tema pendiente de la ciudad, y irradiar la política positiva del medio ambiente hacia la frontera marroquí, naturalmente. Un área de política comercial y política exterior,
con las posibilidades exportadoras de Ceuta, área de derecho administrativo, por ejemplo el estudio del plus de residencia, que se decía entonces en el 96 y que todavía es un tema que sigue pendiente de algunos detalles. Después, en la autonomía de transferencias, que lo vamos a desarrollar después, pues ya en el año 96 se decía que había de alguna manera que estudiar, entonces el problema era el traspaso de competencias y valorarlas ya asumidas y de alguna manera plantearse que éramos ya una ciudad autónoma, ¿no? La cooperación con el Ministerio de Defensa pues era otra área importantísima, ¿no? Porque habría que crear un marco de cooperación de la ciudad con el Ministerio de Defensa y al mismo tiempo estudiar sobre la posible integración en la OTAN, porque claro, ya sabemos que Ceuta no está bajo el paraguas protector de la OTAN y este es un tema que se planteaba también para que se tratara en el plan estratégico, ¿no? La organización judicial y de tráfico mercantil, de comunicaciones, que la hemos tratado ahora mismo y que se desarrollarían ya de una forma actual, de puertos y aeropuertos, que se ha hablado ahora mismo de todo eso se tenía que prever en un plan estratégico, ¿no? El registro de buques, que es otro asunto muy antiguo y que hacía falta hacerlo, y luego transporte de mercancías y pasajeros. Esto sigue existiendo, un problema de mercancías con la aduana de Algeciras, los problemas que pone, los problemas de retornar mercancía a la península y todos esos problemas que siguen existiendo. El derecho de la competencia, pues también, derecho a la competencia, gracias a Dios terminamos el pool del estrecho, pero siempre hay que estar vigilantes para que la competencia, la libre competencia exista en nuestra ciudad, ¿no? El área de turismo es tan importante que entonces ya se proponía un subplan solamente de turismo, como ha hecho Málaga, para desarrollar turísticamente la ciudad, ¿no? Derecho del trabajo y especialidades de Ceuta, la población atendida por la seguridad social, instalaciones de la seguridad social y el mercado de trabajo y la propuesta de soluciones en ese aspecto, ¿no? En derecho internacional, pues como Ceuta es una ciudad reivindicada por un tercer país, teníamos que estar en contacto con el Ministerio de Exteriores para tener información continua de lo que pudiera ocurrir en este aspecto, ¿no? En las relaciones fronterizas, lo mismo, pues esto sigue existiendo, es decir, el convenio de Schengen, el acta final del convenio de Schengen, ya sabemos que dice que los ciudadanos de Tetuán, de la provincia de Tetuán y la provincia de Nador tienen libre entrada, habla del pequeño tráfico de mercancías a través de la frontera, y todo esto ha generado una serie de problemas que no sabemos realmente si el convenio de Schengen es positivo o no es positivo en este momento. Pues en ese tema, esa duda ya se planteaba en el año 96, ¿no? En educación y cultura, pues lo mismo, es una competencia que no está transferida, pero que Ceuta necesita opinar en esto, porque la educación y la cultura tenemos que adaptarla al caso concreto de Ceuta, y se planteaba en ese momento, ¿no? Infraestructuras de agua y energía, pues entonces se hablaba del enlace fijo Europa-África, ya ese tema se ha dejado de hablar de él, ¿no? Pero en cambio hemos tenido el caso del cable ese eléctrico que no tuvo, a pesar de que insistimos mucho sobre el tema, no tuvo una derivación a Ceuta, con lo cual habríamos dejado de ser una isla energética que somos ahora, y esos temas se planteaban en el año 96, ¿no? El área de la Unión Europea, pues el POSEI, que es un plan de desarrollo regional, lo tiene Canarias, lo tiene Madeira, y se planteaba que Ceuta tuviera también un plan de desarrollo regional, porque eso la Unión Europea apoyaría en muchas circunstancias, ¿no? El área de urbanismo y vivienda, que se ha tratado también aquí, también hablábamos ya del PEGO en el año 96, y luego la frontera como un espacio común, ¿no? La frontera, hay que potenciar el turismo sin detrimento del tráfico de mercancías procedentes de empresarios normalizados, ¿no? Porque el otro día tuvimos una mesa redonda, unas jornadas organizadas por comisiones obreras, y allí se debatió todo este tema de la frontera con suficiente profundidad, que no vamos a tratar de hacerlo de nuevo, pero yo saqué algunas consecuencias de aquello, ¿no? De aquella reunión, ¿no? En primero, creo que Marruecos manda en la frontera, por lo menos lleva la iniciativa en la frontera, de manera que España muchas veces se ve, Ceuta se ve un poco a remolque de las decisiones que toman al otro lado, ¿no? También
quedó claro que los polígonos hay una actividad empresarial regulada legalmente y otra fuera de control. Esto lo dijo con claridad el periodista que intervenía, el periodista marroquí que intervenía, Ahmed Biouzan, y lo dijo claramente, ¿no? Después, en la frontera existen dos flujos de turistas, ¿no? Entonces, dos tipos de flujos en la frontera, el de turistas que vienen a comprar en el comercio tradicional y los portadores que acuden a esos dos tipos de empresarios, entre comillas, que hemos dicho antes, ¿no? Lo que está claro es que España no puede ser la responsable de todos los disturbios y los problemas que ocurran en la frontera. Tenemos que reaccionar de alguna manera ante la estrategia marroquí en este asunto, ¿no? Y luego se planteó también que podría existir una estrategia marroquí para ahogar económicamente a Ceuta, porque en su mano está cortar en un momento determinado el tráfico, y si realmente ese tráfico a lo mejor no es decisivo, pero si cortan el tráfico turístico, ese sí puede ser decisivo, ¿no? Por tanto, en este asunto fue muy positiva esa reunión porque se sacaron conclusiones que pueden ser importantes para el futuro, ¿no? Y luego, en conversaciones con empresarios y tal, llegamos a la conclusión de que la ciudad autónoma debe llevar la iniciativa en cuanto a la defensa de los intereses de Ceuta en la frontera. Cuando en cualquier comunidad autónoma ocurre un problema grave, es la comunidad autónoma la que defiende los intereses de esa comunidad, como debió ocurrir con las reglas de origen o como en las embarcaciones deportivas, que todo ese tema. Es la ciudad la que tiene que salir en defensa de todo eso. Y por tanto, la ciudad es la que debe tomar la iniciativa en ese tema, ayudada por los parlamentarios en su caso, ¿no? Y en ese sentido tiene que realizar las gestiones correspondientes ante el gobierno de la nación, por supuesto, ante la Unión Europea, y asesorarse de gabinetes de jurídicos que le ayuden en este tema, pero debe llevar la iniciativa en todo eso. Y contará con el apoyo, en segundo término, pues de empresarios, de trabajadores, de sindicatos, de las asociaciones de vecinos, de la ciudadanía en general. No cabe duda que apoyarían a la ciudad en gestiones de este tipo, ¿no? De manera que este es lo que hemos visto, el plan estratégico, que de alguna manera no es solamente un equipo el que hace esto, sino que además tiene que ser no solo un equipo, sino que tiene que llevar unas reuniones con empresarios, con sindicatos, con el pueblo, para saber si toda esa serie de objetivos que nos hemos planteado son suficientes, o hay que añadir alguno, o hay que modificar alguno. O sea, que no es algo que se haga donde esté el despacho ese, sino que además hay que contar con la ciudad. Contar con la ciudad y además tener un proyecto de revisión de esos temas, porque no cabe duda que los temas cambian y hay que estar continuamente revisándolos, ¿no? Y luego el tema de la aduana marroquí en la frontera, pues también es otro asunto pendiente. Yo creo que nunca se ha solicitado por España que Marruecos instale una aduana allí. Tiene el inconveniente de que Ceuta es territorio franco y eso puede generar alguna... pero creo que ese es un tema que hay que plantear ante la Unión Europea, que lo negocie con Marruecos y trate de que eso se pueda llevar, ¿no? Para ese plan estratégico que digo de 1996, pues intervinieron, para que se den cuenta de la importancia del tema, abogados de Ceuta 3, abogados en Bruselas 2, economistas 4, había abogada letrada de excedencia de la Generalitat, que era otra circunstancia de la Generalitat entonces, había 2, abogados del Estado en excedencia había 2, fiscal en excedencia 1, y luego había un comité asesor formado por notarios, catedráticos de Derecho, Penal o Mercantil, ingenieros de telecomunicaciones, agrónomos industriales, inspectores de trabajo, de Hacienda, expertos en turismo, psicólogos, militares. Es decir, que es un equipo muy variado, pero que tiene que contar con la ciudadanía para poder llevar a cabo todo eso. De manera que esa es la exposición que quería hacerles sobre lo que significa un plan estratégico y sobre el problema que tiene Ceuta, naturalmente, en este momento en la frontera, que no sabemos si se va a resolver en algún momento. Y ya le paso la palabra a Adolfo Hernández, que nos va a hablar de su tema. Buenas tardes. Primero quiero congratularme de asistir y participar en una sesión como esta,
donde se manifiesta una vez más una preocupación por el futuro de la ciudad. La semana pasada tuve ocasión de asistir a una primera convocatoria de comisiones obreras muy oportuna y muy inmediata con relación con los problemas ya graves o agravados que se estaban produciendo en la frontera, que casi se consideraba como una primera piedra de un sendero que yo creo que la sociedad civil debe transitar para reclamar esa necesidad de hacer frente al futuro. Por lo tanto, esta es una sesión más y seguramente deberíamos sentirnos en una actitud dinámica de participar en todas aquellas sesiones que vayan surgiendo y que vayan provocando una concreción de la preocupación y, por supuesto, unas demandas. En la situación actual, donde la política ha cambiado mucho sus reglas del juego, pues creo que es muy necesario que la sociedad civil, sobre todo los ciudadanos responsables, vayan adoptando unas actitudes que pongan el contraste sobre la mesa de lo que es real y necesario para que la sociedad no solo pueda seguir funcionando, sino para que sea viable ese futuro que todos deseamos. Por lo tanto, poner de manifiesto que esto debería ser una línea de concreción en la que muchos nos sentimos ya convocados y, por supuesto, intentando que en un futuro podamos ir reclamando actuaciones que desde nuestros representantes políticos y desde las instituciones deberían ser concretadas. Sin más preámbulo, yo quería intervenir, pero muy brevemente, sobre la situación autonómica de la ciudad. Creo que se ha puesto de manifiesto en los últimos años el que la autonomía sigue siendo una asignatura pendiente de la ciudad. Es cierto que, aunque muchos no lo crean, en el sistema autonómico territorial español, Ceuta y Melilla forman parte de ese nivel de autonomía. Hace unos días ha sido convocado la rueda de comunidades autónomas del ente autonómico, el presidente de la ciudad, como los restantes presidentes de las comunidades, por considerar que ese era el segundo escalón de descentralización del Estado. Por lo tanto, no hay dudas que Ceuta sea una autonomía. Una desgraciada sentencia del Tribunal Supremo ha cuestionado esa personalidad de la ciudad, esa personalidad jurídica, y yo creo que es importante, la sentencia no en sí, porque es una mala sentencia y por lo tanto no generará doctrina y podremos seguir actuando si de verdad somos nosotros los que creemos en nuestra autonomía. Porque el problema que pone de manifiesto es que el planteamiento de la cuestión que ha llegado hasta la instancia del Tribunal Supremo y ha generado esta sentencia no solamente ha sido un mal problema, mal administrado, nunca debería haber llegado a esa situación, sino que pone de manifiesto que se defiende muy mal la autonomía de Ceuta, que no se ha sabido explicar cómo es este ente autonómico. Y la credibilidad que tienen los responsables de quienes gestionan la máquina es muy importante en todo ello. Yo tengo que decir, desde la experiencia de la convicción, he estado muchos años dedicado al desarrollo autonómico de todo el sistema español, he visto cómo funcionaba, cómo se iba los engranajes poniendo en marcha y el déficit y las carencias que puedo observar en nuestra situación son muy evidentes, se ponen muy de manifiesto con meramente hacer un análisis. ¿Qué ha pasado en nuestra ciudad para que, teniendo una máquina que creo que es buena, que potencialmente permitía muchas actuaciones, pues no se haya desarrollado en toda la extensión que tiene? Yo creo por un momento, no solamente en la que el sistema autonómico se desarrolló en una etapa en la que Ceuta no participó. Había una cuestión crítica, conflictiva, que ponía el acento en unas cuestiones que iban retrasándose nuestra incorporación al sistema autonómico. Eso supuso que en el 92, cuando ya se hizo la segunda gran reforma, la igualación del sistema autonómico, la revisión de todas las comunidades autónomas hacia un nivel de homogeneidad,
pues Ceuta todavía no tenía ni estatuto de autonomía. Tardamos todavía 3 años más en conseguirlo. Y en el 95, a partir del 95 en adelante, el desarrollo autonómico no fue uno de los aspectos bien comprendidos y bien atendidos para que pudiera haber generado unas estructuras diferentes a las que tenemos. La complejidad de Ceuta era evidente desde el primer momento. Ceuta no es una región, no es un territorio, no es una comunidad autónoma, es un territorio amplio, regional, es decir, es una ciudad. Pero no hay problema con que las ciudades tengan autonomía, sean también entes autonómicos en determinadas circunstancias. El problema es cuando queremos ser exactamente iguales de lo que no somos iguales. Por ejemplo, en el Estado alemán, Länder son todos los que figuran como tales Länder, pero hay 2 ciudades, Berlín y Hamburgo son ciudades-estado, no son Länder, y tienen otras maneras de actuar su propia autonomía que la que tienen los Länder, que son más grandes. De todas maneras, las desigualdades se ponen de manifiesto entre la estructura territorial, porque los entes nunca son iguales. Los entes responden a unas situaciones que estructuralmente, desde su origen, tienen diferencias y, por tanto, el equilibrio perfecto no existe en un sistema compuesto. En nuestra situación había una cuestión muy difícil de superar, que era la existencia de un ente local, del ayuntamiento. El ayuntamiento en todas las ciudades es la pieza básica de funcionamiento y tiene un régimen especial, es un régimen que está muy asentado, que funciona exactamente igual en todos los países de nuestro entorno democrático y que supone una filosofía que lo que hace el ayuntamiento es gestionar los intereses básicos del ciudadano, los servicios esenciales sin los cuales no puede vivir en comunidad ni puede desarrollarse. Y esos servicios esenciales pues son agua, electricidad, los servicios funerarios, todo lo que es parte de los servicios esenciales de los ayuntamientos. Esos servicios no pueden dejar de gestionarse, no puede paralizarse la política de la gestión de los mismos sin que no sufra gran quebranto la vida en la ciudad. Por lo tanto, requiere de un régimen jurídico especial, requiere de un régimen político especial, que es el que era muy difícil eliminar. Por lo tanto, es un ayuntamiento, tiene que ser un ayuntamiento, pero no es solo un ayuntamiento, porque sí pudimos eliminar las diputaciones provinciales en las comunidades autónomas uniprovinciales, porque las diputaciones es otra cosa, lo que vienen es a complementar la falta de capacidad que tienen muchos ayuntamientos menores para poder dar servicio a sus ciudadanos. Digamos que subsidiariamente va colaborando a una igualdad de servicios en todas las comunidades dentro de una provincia. Pero en el caso de Ceuta era imposible eliminar el ayuntamiento. Y si leemos el estatuto, una de las claves diferenciales está ahí, en que hay muchos anclajes en el régimen local. Pero todos esos anclajes en el régimen local están hechos en previsión de la gestión de los propios servicios locales, pero no lo están en absoluto el que haya un régimen autonómico. Si nosotros partimos de lo que es elemental a la hora de configurar el esquema de poder de nuestra ciudad, podemos ver que por un lado tenemos la legislación local con todos los servicios mínimos esenciales que por nuestro tamaño debemos estar prestando a nuestros ciudadanos, y después tenemos más de 30 materias en las cuales la ciudad es competente, que es un reparto vertical del poder que solo lo tiene el Estado con las 17 comunidades autónomas y con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, ese no es el régimen local. El régimen local ya lo tiene que ejercer condicionadamente, pero tiene aparte una capacidad que es muy amplia, que está ahí, que no la regula el estatuto, pero sí abre las posibilidades de desarrollarla, de gestionarla, de organizarla de una manera específica. Y ahí es donde está la clave del desarrollo autonómico, porque entre todas esas materias están muchas de las que a nosotros hoy en día no son necesarias para poder poner, digamos, elementos, objetivos que contribuyan a mejorar nuestra vida en común. Y todos esos elementos requieren otra forma de gobernarlo, otra forma de administrarlo, otra forma
de pactarlo con la propia sociedad. Ahí es donde realmente la gobernanza debería haberse desarrollado. ¿A qué me refiero? Hay que poner ejemplo en todas estas cosas. Pues bueno, por ejemplo, si vamos siguiendo la lista, primero hablar de una competencia que es totalmente absoluta y es la que se ha visto más condicionada. Es que nosotros tenemos competencia sobre la organización de nuestras instituciones. Eso quiere decir, y no se ha enterado el Tribunal Supremo en parte porque dos magistrados hicieron su voto de acuerdo con lo que el estatuto dice, que puede desarrollar perfectamente su organización institucional dentro del marco de que es el Estatuto de Autonomía. Ahí es donde empieza a fallar el tema, porque después de 25 años ha sido muy tardío la regulación de esa materia. Una materia donde la jurisprudencia constitucional apenas ha habido conflictividad y siempre ha dejado que todas las comunidades autónomas desarrollen esa organización. Conflictividad en esa materia, que yo recuerde, solamente dos. Una, el caso de la precedencia de las autoridades de las comunidades autónomas, donde había la típica pelea de la imagen en cómo salíamos retratados los de cada una de las administraciones competentes allí representadas. Y la otra ha sido la de las oficinas en el exterior de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña. Pero nada más, los demás temas han ido al contencioso administrativo y no han generado muchos problemas. ¿Qué ha pasado en Ceuta? Que no ha desarrollado su organización. Si es que esta sentencia ya se había recaído en la organización anterior, porque aquí las cosas se han entendido que podían hacerse discrecionalmente. Discrecionalidad es un concepto que desarrollado en política es la antinomia de lo que es un acto administrativo, político administrativo, legal. Son los actos reglados. Y como actos reglados, todo lo que sea desarrollado en estas materias deben de tener sus propios reglamentos. ¿Cuántos reglamentos en todos estos años ha elaborado la ciudad autónoma? Yo hice las cuentas hace el año pasado cuando escribí el libro a la vista de que entendía que aquí el tema de la autonomía no había arraigado suficientemente y me parece que salían dos por año con las 30 y tantas materias, y si íbamos revisándolo pues tampoco era de un contenido sustantivo importante. Tampoco había proyectos ni programas, ni existía, digamos, una actividad que tuviera un reflejo sobre esas materias. Concreto en algunas materias para que sea un poco más visual. Bueno, pues por decir algo elemental que tiene el concepto, el suelo, la ordenación del territorio. Lo ha estado planteando Carlos con todo el problema que tenemos con la ley del suelo. Recordemos que ordenación del territorio es una competencia que tiene la ciudad de Ceuta con la única exclusión de que no puede legislar. Pero recordemos que la legislación solamente afecta a lo que es materia reserva de ley, que fundamentalmente son los derechos y libertades y por otro lado todo lo que afecta a la propiedad, etcétera, etcétera. Todo lo demás puede ser reglamentado. E incluso más, si no existe ley estatal, el reglamento de la ciudad puede ser bastante invasivo en toda la competencia porque el Estado se ha echado para atrás y no ha ejercido la competencia. El reparto de materia, en principio, entre el Estado y las comunidades autónomas significa que es un reparto que no tiene carácter retroactivo, o sea, es decir, no puede ser devuelto. Ni el Estado puede intervenir en las materias en las que Ceuta ha accedido a la autonomía, ni Ceuta puede hacer dejación de ella, porque si hay reclamaciones en ese problema, somos nosotros los responsables de no haber actuado. ¿Qué pasa con la legislación? Pues pasa un problema muy grave, y es que durante todos estos años, desde que produjo la sentencia que fue sobre la ley del suelo, en donde el Tribunal Constitucional lo que planteó era suprimir que la legislación que estaba dictando el Estado, argumentando que algunas comunidades autónomas no tenían todavía desarrollado esa legislación, pues no podía ser extensiva a quien ya tenía la competencia para actuar en esa materia. ¿Y qué ha hecho el Estado? No regular nada de esas 30 y tantas materias. Es decir, nosotros estamos viviendo de una legislación ya obsoleta, porque en 20 y tantos años han pasado muchas cosas en este país y nadie está regulando aquí
lo que en esa... Nosotros no tenemos una ley de consumidores, nosotros no tenemos una ley de turismo, son leyes que están haciendo todas las comunidades autónomas, que en el ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas está, pero aquí ni le hemos pedido al Estado, ni hemos iniciado un proyecto legislativo para que resolviera nuestros problemas. En lo de la ley del suelo sí pasó algo grave, y es que en el periodo en que aquí gobernaba el GIL, durante los años 99 a 2003 me parece que fue, el expolio que ya se había visto que estaba pasando en toda la Costa del Sol, pues se trató de evitar aquí, quitándole la competencia que tenía de ordenación de territorio, la aprobación de los planes y programas. Fue una manera de controlar que aquello no se desmadrara desde la perspectiva también competencial del Estado. Pero eso no quiere decir que nuestra competencia no está ahí. No sé por qué hemos paralizado. Yo muchas veces en cuestiones que podía haber cooperado, siempre propicié las relaciones que agilizaran el tema del suelo en Ceuta. Desde mi etapa en defensa también agilicé la facilidad que había para llegar a convenios de posibilidad de intercambiar terrenos por competencias, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la agilidad en gestionar estas materias es algo que tiene que salir de una especialidad que el propio gobierno o las propias instituciones de la ciudad tienen que componerse, que hay que actuar en ello. Y ahí es donde yo creo que está el problema, en una inhibición de actuación en un conjunto de materias. Nos pasa, por ejemplo, problema. Yo este verano, viendo los incendios que se producían en el monte, lo que veía es que aquí estamos con una laguna legislativa en el problema de los aprovechamientos y sus condicionamientos para que no produzcan situaciones de fuego que después todos vamos a pagar. Sea de quien sea el monte, sea una propiedad extensa de defensa, sea de una propiedad de la ciudad o sea de los particulares, hay que reglamentar porque las situaciones de riesgo provocadas por los propietarios tienen que ser responsabilidad de ellos y por lo tanto, como está pasando en todos los territorios del resto de España, pues esas actuaciones se van controlando y orientando mediante una situación de coerción que es necesaria y no de impunidad. Por hablar de otras materias, el problema de las navieras, si nosotros tuviéramos una ley de consumidores específicamente para eso, algo tendríamos para negociar dentro del tema de las navieras. El tema de los puertos deportivos es competencia absoluta de Ceuta. La situación de que el puerto de Ceuta sea de interés general y pertenezca a Puerto de Estado, que es una empresa, no quiere decir que las empresas sean inmunes a cumplir las leyes. Si nosotros desarrollamos normas, tendrán que cumplirlas, o podemos hacer nuestro propio puerto deportivo. Vamos a ir pasando, si pasamos revista a cada una de esas materias, siempre hay algo. Tenemos, en relación al plan estratégico, materias fundamentales. Una es el fomento del desarrollo económico. Es esencial para eso. Tenemos otras materias como son industria, como son las extractivas del sector marítimo, la marisquería, etcétera, etcétera. Todas ellas son susceptibles de actuaciones sobre las mismas. Y en eso, en nada somos diferentes del resto de las comunidades autónomas. Pero miremos los boletines oficiales de las comunidades autónomas y miremos los nuestros y veamos la diferencia que en una y otras materias se produce. La máquina es buena, son los maquinistas los responsables de hacerla funcionar, de hacerla. Nosotros ahora deberíamos estar en una situación de revisión estatutaria. ¿Por qué? Este estatuto, como los demás, se hizo en una situación previa en la que en la Constitución establecía que durante 5 años no podría modificarse los estatutos superando ese límite que había en el reparto de competencia entre el artículo 149 y el 148 de la Constitución. Pasados esos 5 años, ya no teníamos esa reserva constitucional para poder haber planteado los problemas. Han pasado casi 25 años. ¿Estamos en condiciones de saber qué es lo que necesitamos? Es decir, yo sé claramente cuáles son las diferencias entre nuestro estatuto y los demás. Sé que es muy importante la capacidad legislativa, pero sé que la capacidad legislativa requiere de una organización muy especial.
Nos puede ayudar el Consejo de Estado, nos pueden ayudar otras instituciones, pero hacer leyes dentro de lo que es la materia de reserva de ley no es algo que sea tan fácil. Si los reglamentos no han sido capaces nuestras sucesivas asambleas de desarrollarlos con una intensidad y con una extensión y con un fondo importante, ¿qué sería de las leyes? Pero hay que hacer leyes en muchas materias que nos interesan a nosotros y no podemos. Hay que buscar un modo de que esa materia se agilice. Y tenemos todo el derecho a que pongamos textos trabajados de leyes que se aprueben como se están aprobando otras leyes, bien incluyéndolo en disposiciones adicionales del presupuesto general del Estado, el día que se aprueben algunos, o en otras leyes que siempre pueden llevar esto. O incluso un tema tan puntual como la ley del suelo no generaría gran problema legislativo. Simplemente lo que hay es que ir con los deberes bien hechos y plantear cómo tenemos que resolver la situación y cuál es el límite que el Estado nos está imponiendo negativamente para que podamos desarrollar nuestros propios intereses sin que tengamos que esperar a tener esa capacidad. También es muy posible que en todas esas materias que el Estado ha esclerotizado el ordenamiento jurídico con respecto a Ceuta y Melilla, debamos revisar qué efectos está produciendo eso. Pero lo más importante es que deberíamos tener un diagnóstico de para qué nos ha servido la autonomía, para qué no, para qué la necesitamos y deberíamos mejorarla, porque eso es el fundamento de pedir una revisión del Estatuto. Una revisión del Estatuto es posible e incluso sin revisión deberíamos estar pidiendo ciertas cosas. Bien, lo voy a decir porque está en estos días en la prensa la educación. La educación en Ceuta no puede ser llevada desde Madrid, no tienen ni idea de cómo tiene que la educación en Ceuta llevarse. Si eso es algo evidente, si es que se reclama, que un delegado provincial diga que quiere que se descentralice la educación en la propia administración del Estado no tiene sentido. Lo que tiene sentido, y eso justifica, es que hasta los propios gestores actuales saben que es imposible gestionar la educación solamente para Ceuta y Melilla desde un ministerio que ya no está pensado para eso, ni tiene actuación ni organización que lo prevea. Por lo tanto, hay que descentralizar, pero habría que descentralizarlo por otras razones, porque es que la necesidad integradora que la educación tiene en Ceuta no tiene comparación con nada de lo que pasa en el resto del país, sino que tiene no solamente unas condiciones especiales, es un laboratorio de futuro. Los franceses están interesadísimos qué pasa con el sistema educativo de Ceuta. ¿Por qué? Porque aquí hay un futuro de multiculturalidad que está en marcha y que es muy necesario ver cómo se accede a él desde la educación. Por lo tanto, hay cuestiones, no habría problema si se reclamara en las condiciones necesarias, con la seriedad y con el fundamento y la arropado por la mayoría. Recordemos que el Estatuto prevé 2/3 de los votos de la Asamblea para la reforma del Estatuto. Eso quiere decir que es necesario el consenso, que al menos una gran parte de los representantes de esta sociedad deberían ponerse de acuerdo para llevar esta reforma. Pero no hay que esperar a una reforma del Estatuto, habría que pedir o bien una encomienda de gestión para muchas cosas puntuales de estas funciones o una ley de delegación de competencia, que es una ley que ya se ha utilizado con las comunidades autónomas en la fase en la que ahora nosotros nos encontramos. No habría problema si nosotros sabemos reclamarla y si sabemos plantearla con una seriedad y una necesidad que yo creo que nosotros sabemos explicar y deberíamos explicar bien. Pero nada de esto es posible desde un guirigay en el que las cosas sean confusas, en que parezca que aquí hay división de pareceres, en que los problemas para unos son muy profundos y para otros no son nada. Es decir, que hay que diagnosticar en consecuencia, hay que saber razonar. Es lo mismo que las normas orgánicas que realicemos o que las normas que desde la Asamblea se produzcan, tienen para ello una técnica legislativa que es clara, que es el preámbulo de las disposiciones, donde se plantea filosóficamente qué se quiere con ella. Ninguna ley es infinita. Todas las leyes necesitan que se compruebe qué efectos producen en la práctica y son reformables desde esa perspectiva. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo que no se ha hecho, mucho convencimiento de que ahí hay una parte importante que hay que desarrollar, que no es
aludir ahora mismo al 155, como ha pasado en las dos ciudades ante la sentencia del Supremo, es en principio una cuestión de ignorancia. Hoy la disposición transitoria quinta es, como el resto del título octavo, una disposición transitoria ya cumplida. Si hay que reformar la Constitución por muchas cuestiones, mucho más es por la ordenación del sistema territorial. El sistema territorial nuestro no está en la Constitución. La Constitución preveía vías para que se desarrollara un sistema, una estructura territorial del Estado. Y esas vías se han ido desarrollando, mejor o peor, pero ya están desarrolladas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice la Constitución ya se ha cumplido. La Constitución no dice nada que sea aplicable ahora, que no estén ya en los estatutos de autonomía. Por eso los estatutos de autonomía son tan importantes, porque son la parte complementaria de la Constitución que reparte el poder entre el Estado y los entes autonómicos. Por esto Ceuta y Melilla son entes autonómicos y son tan importantes como las comunidades autónomas, porque se ha repartido esa parte del poder, lo quiera o no quiera ejercerlo la ciudad, pero ya cuenta con ello. Es verdad que hay déficit, es verdad que hay diferencia, pero todo es susceptible de evolucionar siempre y cuando nosotros seamos muy conscientes de por qué lo pedimos, para qué lo pedimos y en qué condiciones somos capaces de asumirlo. No quiero pasarme en el tiempo y bueno, aquí lo dejo. Muy bien, pues si hay alguna pregunta o alguna intervención. Sí, Juan Luis. Yo voy a intentar ser muy breve porque entiendo que el formato de este coloquio lo impone, pero algunas cosas sí hay que decir. Adolfo, íbamos a discrepar cordialmente como durante los últimos 30 años. Pero hay cosas que no se pueden decir y no se deben decir de esa manera como tú lo has dicho, y me explicaré. Vamos a ver, Ceuta se incorpora tarde al desarrollo autonómico, correcto, pero el acuerdo de cumplir la transitoria quinta el primero del año 81. Y tardamos 14 años porque el gobierno en el que tú estabas se negaba en redondo a cumplir la transitoria quinta. Y costó 14 años de luchar en la calle. No es porque en ese caso los ceutíes no estuviéramos interesados, no estuviéramos motivados, no presionáramos y no hiciéramos lo que debimos hacer en su momento. Hay un retraso que está justificado. ¿Y por qué está justificado? Pues yo llamo ya Ceuta es la ciudad de los tabúes. Y yo creo que llegado al punto en el que estamos, los tabúes aportan poco y ayudan menos. El tabú número 1, Ceuta es una cuestión de Estado. Esto los ceutíes, por lo menos como yo lo entiendo, no lo acepto ni lo admito. Ceuta no es una cuestión de Estado. Ceuta es una ciudad de España exactamente igual que todas, sobre todo a efectos de su inclusión en la organización territorial. Pero esa cuestión de Estado, ese tabú, es el que nos lleva a esta situación anómala que quienes la protagonizasteis y la desarrollasteis estáis obligados a blanquearla permanentemente. Y entonces, claro, utilizamos la semántica, ¿no? Ceuta es una autonomía, pero es que ese concepto no está en la Constitución. La Constitución, en su artículo 137, dice que el Estado español se articula en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Porque, efectivamente, con todas las incertidumbres que había en la España preconstitucional, era imposible diseñar con precisión y exactitud una estructura administrativa para todo el Estado. Porque había muchas incógnitas. Desde quiénes iban a hacer una cosa, quién iba a hacer otra, hasta qué pasaba con Gibraltar. Y eso habría una serie de dudas que se solventaron con la ambigüedad o con una diversidad de caminos a seguir, que efectivamente se siguieron. Pero en esa diversidad de caminos que se siguieron, lo que sí quedaba claro es que no existe el concepto de autonomía. Y lo que también está claro es que Ceuta no es comunidad autónoma. Y lo que está claro es que entonces no estamos en ninguna parte. Claro, entramos en el segundo juego. Bien, una vez que tenemos esto, porque es lo único que Marruecos nos ha aceptado, después de mucho negociar, vamos a ver cómo nos movemos y cómo hacemos el punto de embrague. Que a Marruecos le demostremos que no hemos movido el status quo, pero a los ceutíes los engañemos y les digamos que están en una autonomía como otra cualquiera. Y empezamos a jugar con el punto de embrague. Y entonces cogemos al presidente y lo invitamos y lo sentamos allí con la bandera. Pero eso no es un acto de naturaleza jurídica ninguno. Eso es un objeto político, de consumo doméstico. Y vamos a discutir, que es lo importante, la naturaleza jurídica de nuestro estatuto, que es la que es un ente, como dice el Tribunal Supremo, no es mi opinión, Tribunal Supremo,
un ente municipal. Esta discusión la tuvimos en su momento, porque el PSOE, con cierta inteligencia, lo primero que pone en la mesa cuando discutimos aquello es decir, no, los municipios no pueden desaparecer, por tanto, como Ceuta no es un municipio solo, no se puede hacer estatuto de autonomía. Pero aquello quedó suficientemente desmentido con un informe que se encargó, y que tú conoces perfectamente, yo también, en el que se explicaba, desde el punto de vista jurídico, la capacidad de que se subsumieran las competencias y la naturaleza jurídica del municipio en una comunidad autónoma, en un paralelismo que tú has tocado de puntilla, que era lo que se ocurrió con las diputaciones. Es decir, que Ceuta no es comunidad autónoma por una razón muy sencilla, porque Marruecos no quiso y el gobierno español no pudo. Esta es la realidad. A partir de ahí otra discusión, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el desarrollo de lo que tenemos, que es una carta municipal, vamos a llamarle, con algunas competencias ampliadas, se pudo haber desarrollado mucho mejor, naturalmente. Que los políticos de Ceuta, yo primero a la cabeza, no hemos dado la talla, no te quepa la menor duda. Que ese estatuto, y aquí hay gente a la que yo respeto por su conocimiento de todo esto y que está absolutamente convencido, hablo de Luis, de que efectivamente aquí se pudieron y se deben y se pueden hacer muchas más cosas sin ninguna duda. Pero eso no significa que el estatuto sea una cosa diferente de lo que es. Porque claro que nosotros podemos hacer iniciativas, redactar y promover iniciativas legislativas que aprueben las Cortes para resolver nuestros problemas educativos, o la ley de comercio, o la ley de farmacia, o la ley de turismo, o la ley de cualquier cosa, porque no tenemos ninguna. Pero eso es la capacidad de que las Cortes terminen decidiendo, nada que tenga que ver con la autonomía. El resto de comunidades autónomas aprueban sus propias leyes. Nosotros tendríamos que pedir el favor, entre comillas, a que el Congreso aceptara las leyes que nosotros le pudiéramos proponer. Por lo tanto, eso es una chapuza. Yo no estoy en contra de la chapuza. Evidentemente, si a ti se te rompe una tubería, pues tienes que coger lo que tienes a mano y ponerte el de la casa. Vale, sí que hacer una chapuza se hace, pero somos conscientes de que hacemos una chapuza. Segunda cuestión, voy un poquito de prisa, pero el Plan General de Ordenación Urbana. Yo estoy radicalmente en contra de que se apruebe ese bodrio que hay ahí, que nadie sabe ya por dónde va. Porque cada 10 minutos meten la tijera y hacen un cambio. Y yo creo que un plan general no se puede aprobar por desesperación. Me parece muy mal, pero aquí entramos en otro tabú, el tabú del Ministerio de Defensa. En Ceuta parece que el que dice algo que afecta al Ministerio de Defensa se convierte en un antipatriota. Y yo, que puedo presumir de ser el más patriota de las personas que conozco, digo que lo que no se puede es ordenar un territorio que no tenemos. El problema no está, desde mi punto de vista, en ganar terreno al mar, que sería estupendo. ¿Y por qué no ganamos los terrenos que no están en el mar, que están aquí y los tienen secuestrados? ¿Por qué el 40% del suelo de Ceuta está secuestrado por el Ministerio de Defensa? ¿Y qué decimos los ceutíes? Nos da miedo. ¿Para qué nos da miedo? Que aquí en Ceuta, en el siglo XXI, el curso escolar lo abre el comandante general sentado en la mesa. Esto, que no pasa en ningún lado del mundo, sigue pasando aquí, y parece que decir que nos tienen que devolver el suelo se convierte en que uno es una persona antisistema y perversa y todas esas cosas. Y me parece que es bastante... Termino. El plan general, lo primero que tenemos que tener para poder desarrollarlo es tener el suelo. Y lo que tiene que hacer esta ciudad es movilizarse para que nos devuelvan el suelo. Y para que en ese suelo pueda haber una planificación acorde con lo que necesita el futuro de Ceuta. Y no lo hacemos porque nos da miedo o por lo que fuera. Y ya, por último, el tabú del tema económico. También quería decir una cosa, que en el desarrollo sé que tú has planteado ahí, que es muy interesante, hay un problema. Eso no beneficia a Ceuta, eso nos arrincona. No en el plano individual, que abre muchas posibilidades, como tú bien dices, y yo comparto contigo. La gente de Ceuta debería acostumbrarse más a vivir de otra manera con respecto a Marruecos. Pero como ciudad, todo ese desarrollo, que es incuestionable, lo que nos va haciendo es nos va convirtiendo, vamos cambiando. La foto de Marruecos se va poniendo en color y la nuestra en blanco y negro, cada vez más color sepia. Nos arrincona y nos convierte en una reliquia, que ese es un gran problema, como ciudad, no a título individual. Y por último, el último tabú respecto a la cuestión económica es, evidentemente, todos los planes estratégicos pasan por desbloquear el componente político, y esto lo hemos discutido muchas veces. Las reglas de origen, ¿qué pasó con las reglas de origen? ¿Por qué fracasaron las reglas de origen? ¿Estaban mal concebidas? ¿No estaban mal pensadas desde el punto de vista económico? No, han estado boicoteadas políticamente. Este es el problema. Mientras nosotros nos empeñemos en hacer planteamientos económicos quitándonos de la sombra de la política, nos estamos equivocando. ¿Por qué aquí no vienen contenedores? Todo el mundo dice un razonamiento económico sencillo. Es el segundo puerto del Mediterráneo. Por aquí pasan miles de toneladas. ¿Por qué algunos no reparan en Ceuta? ¿Por qué? Porque no somos capaces de quitarnos el problema político de encima de la cabeza. Muy bien. ¿Quieres algún comentario? Sí, yo sí contesto.
de la esencia patria. No, es que lo que pasa es que ya tendremos que cambiar algún día el discurso, Juan Luis. Esto, no. Vamos a ver, yo siempre he hecho cosas nuevas. Yo he hecho cosas nuevas, pero tú es que te has quedado en el año 78. Es decir, la teoría de la conspiración... Vamos a ver, lo de la teoría de la conspiración no cuela, sobre todo a mí no me cuela porque he estado viendo todo. Y te puedo decir lo que te he dicho durante muchos años, pero allá tú, no te lo vas a creer. Lo que sí es nuevo es que hables legalmente del tema. Lo de la autonomía que has dicho no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a los entes por los cuales se reconoce la autonomía, es verdad que se cita a las comunidades autónomas. Pero como tú bien has dicho, en el título 8 no se sabía muy bien que era una comunidad autónoma. No se sabía, porque se pensaba, o sea, se cogió, digamos, el sistema que había en la Constitución del 31. Y la Constitución del 31 establecía una diversidad de situaciones territoriales. Las regiones autónomas tenían que pasar toda una serie de procesos para demostrar que podían ser autónomas y podían gestionarse. Y de hecho, el planteamiento se llevó a cabo en las tres que hoy en día le llamamos comunidades históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero el tema de cómo se desarrolla está en los estatutos de autonomía, y tú lo has dicho. El tema de los estatutos de autonomía, ¿en qué se diferencia el nuestro de los demás? Se diferencia indudablemente en algunas cuestiones concretas. Yo ya reconozco las igualdades, lo sé perfectamente. Pero es un estatuto de autonomía tan igual como los otros. ¿Y tú por qué te crees que el Estado reconoce a nuestra ciudad como a una comunidad autónoma? ¿Porque le da la gana? No. ¿Porque quiere hacernos un favor? No. ¿Cómo no lo va a reconocer? Si está sentado en todas las conferencias, reconoce como Andalucía o como la otra, depende del poder también que tiene de presión para algunas cosas. Y nosotros tenemos bien poco, porque realmente nosotros somos una ciudad que necesitaremos siempre de la cooperación del resto del Estado. Siempre. Porque no podremos alcanzar una igualdad para la que no tenemos recursos posibles. No podemos ni tener todas las disciplinas académicas, no podemos ni tener todas las especialidades de clínica, no podemos. Tendremos que asistir o ser asistidos en otros sitios del territorio. Necesitaremos siempre la ayuda de fuera, la cooperación subsidiaria y solidaria del resto de España. ¿Que esto es una cuestión de Estado? Como lo es Cataluña. Quiero decir, a veces puede serlo, pero normalmente no, de ordinario no. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es todo lo contrario. Nosotros no he podido hablar, porque no he tenido tiempo, de la delegación del gobierno. Nosotros tenemos una delegación del gobierno atípica totalmente, que no se parece en nada a las delegaciones del gobierno, nada más que a la de Melilla. ¿Por qué? Porque nuestra delegación del gobierno no cumple ni tiene el estatus que están cumpliendo el resto de los delegados del gobierno, que son realmente un representante del Estado que en las materias del Estado y en la cooperación con las comunidades autónomas apañan las situaciones y sobre todo quitan problemas que se gestionan desde el centro. O sea, nuestra delegada del gobierno le pedirá mucho más que no le lleve problemas que resolver los problemas de acá. ¿Por qué? Porque aquí está gestionando las materias más importantes que tenemos de servicios públicos, que son la sanidad y la educación. Y por otras razones, por nuestra razón geográfica, hay competencias que en otras comunidades las gestionan ellos, pero aquí no podemos por nuestra situación territorial. Me refiero, por ejemplo, a que el mar está por medio y siempre será nuestra relación con otras comunidades autónomas la que aquí se produzca, no una relación que está vinculada a la continuidad de unas y otras. Bueno, en cualquier caso, sí, cuestión de Estado, y ¿por qué no? En muchos casos, ojalá sea cuestión de Estado. Lo que a mí me preocupa es que deje de serlo algún día. Dentro de toda esa teoría de la conspiración, que realmente hay que demostrar muchas cosas, porque es verdad que siempre especulamos con eso, que muchas veces eso pues nos parece muy verosímil, pero también hay que pensar en la imagen contraria. Esto a veces es como un trampantojo, que solo vemos una cosa y cuando queremos dar cuenta es de otra, la figura que contiene dentro. En otras cosas sí estoy de acuerdo contigo, Juan Luis, pero en eso nunca lo estaré. Muy rápidamente por contestar. ¿Alguna pregunta más? No, espera, déjame que yo conteste. Voy a contestar yo. Ah, vale, eso muy bien, muy bien.
Un momentito, que voy a contestarle lo que me ha dicho Juan. Sí, porque, vamos a ver, el plan el plan general que se está revisando ahora, ¿por qué digo desde mi opinión que es necesario que se apruebe? Porque tampoco podemos continuar con el del 92, porque se han hecho tantas modificaciones y tantas barbaridades que hay una especie de indefensión también jurídica, ¿no? Y por eso he dicho que ese plan no va a solventar ninguno de los problemas ni actuales ni futuros, que simplemente es poner sobre limpio todo lo que hay hasta ahora. Y a partir de ahí habrá que trabajar. De todas maneras, que el suelo sea de defensa o no sea de defensa, eso no implica que no se pueda actuar en él. Desde el Colegio de Arquitectos, cuando se pide la ley del suelo, se pide porque hay una figura que habría que adaptar a las condiciones de Ceuta, que son los planes territoriales de coordinación, que son los que se utilizan para cuando se trata de dos municipios, y el plan general, como no puede afectar a dos municipios, es la figura urbanística o legal que trata infraestructura o una serie de actuaciones que afecten a dos o más municipios. Esos planes, esa figura, que ya existe en algunas leyes de suelo de algunas comunidades autónomas, eso sí que nos permitiría sentarnos con puertos, sentarnos con costas, sentarnos con defensa, y en el momento de la defensa, decir, mira, ese terreno que tiene ahí, urbanizable. El dinero que tú vas a ganar, ahí va a haber unas cesiones y estaríamos de igual que igual. También estoy contigo en que evidentemente hay una especie de, no sé si conflictos interior, pero sí un sentido de un complejo de inferioridad hacia el Ministerio de Defensa. Cuando el Ministerio de Defensa no le puede decir que no. Todo lo que él quiera tiene que decir que sí. ¿Por qué? Pero ahí es donde yo hablo de esa necesidad, primero, de, como ha dicho Adolfo, de saber lo que queremos. Y después no tener ese complejo de inferioridad y exigir esa autonomía a la hora de decidir. No, que el puerto, a ver qué nos va a decir. No, es que Costa va a decir que eso no lo podemos hacer. No, hagámoslo y que nos digan que no por escrito. Me acuerdo cuando Nicolás, siendo delegado del gobierno, presentó la reforma de la frontera, de la frontera, del paso fronterizo, él decía, hemos hecho una consulta a Costa y Costa nos ha dicho que no podemos ganar el terreno al mar, que solamente se pueden ganar terrenos al mar cuando se trate de usos portuarios. Yo me fui a la ley de Costa y busqué y solamente había 2 artículos donde hacía referencia a ganar el terreno al mar y en ningún caso hablaba de usos. Simplemente hablaba que lo que se hiciera ahí iba a ser del Estado, que no se podía privatizar, no se podía vender ni nada. Entonces no había ninguna. Muchas veces es que nos creemos todo lo que nos dice Madrid. Madrid muchas veces lo que quiere es, a mí no me cuentes historia y no me calientes la cabeza, si estáis en África, bien, somos africanos, aceptémoslo, pero no tenemos capacidad aquí en Ceuta de decidir y de saber lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Hagámoslo. Simplemente se trata de eso, también de creer en nosotros mismos, ¿no? Mira, yo después de lo que he oído me hago 2 preguntas. Primero, decís que Ceuta es una cuestión de Estado y la frontera, que ahora mismo es el principal motivo, resulta que dependemos de Marruecos. Entonces, ¿cómo se puede legislar de esa forma? Si es cuestión de Estado, el Estado es el que tiene que decidir. Y si Marruecos es, porque según ha dicho Aróstegui, no estamos dentro de Andalucía porque Marruecos no quiso, pero vamos a ver cómo se puede legislar. Y luego, los gobernantes que han ido pasando a partir de que se constituyó como ciudad autonómica, o son débiles, o son inútiles, o les da miedo todo, porque habéis dicho que defensa les da miedo, Madrid les da miedo. Pues es que no sé cómo se puede solucionar esto. ¿A quién le preguntas? Eso sí, contestadme alguno. Claro. Yo puntualizo, yo no he oído a Juan Luis Aróstegui decir que Marruecos dijo que no fuéramos a Andalucía. ¿Tú has dicho eso? Yo no te lo he oído, porque me habría parecido una variedad. Bueno, que no nos considere, que no hiciéramos que dependemos de Marruecos, vamos. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que tú planteas que es el ABC, de cómo se produce los intereses en relación con las decisiones políticas. O sea, es decir, que es una cuestión de Estado en el sentido que decía Juan Luis el tema, lo estaba diciendo como un todo para reservarse las decisiones y no como que es la competencia de las fronteras del Estado. La competencia de la frontera en todas nuestras fronteras es del Estado. Es decir,
lo que se negocie con el Schengen forma parte de la decisión que el Estado haga para sus fronteras con Portugal, como con Francia, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. ¿Y por qué nosotros no intervenimos cuando se plantean esas cuestiones de Estado? Porque nuestro... Pues seguramente... es que en el Congreso aquí nadie hace nada. Aquí el que pregunta se queda de guardia. Sí. Lo que hay que hacer es hacer. ¿Qué pasa? Si hubiera un problema en la frontera de Irún, gorda, la reclamación organizada y articulada del gobierno vasco sería una presión tremenda que el gobierno nacional no podría dejar de tener en cuenta. ¿Aquí qué pasa? Que normalmente, por los años que tenemos de experiencia y por el tipo... las relaciones que se producen entre quien gobierna en el Estado y quien gobierna en los entes autonómicos es muy importante, porque pueden ser del mismo partido, pueden ser de partido diferente. En realidad aquí siempre tendría que haber un acuerdo con los partidos nacionales para levantar una bandera y decir alto en este tema o decir aquí estamos, pero tiene que salir de aquí. Todo lo que no salga de aquí no nos van a hacer caso. Pero yo, según os estoy oyendo, no hacer caso. Es que pero no si lo que estamos hacer diciendo nada. es que tenemos un delegado del gobierno al que le piden arrégleme los problemas, que aquí no me lleguen. En el tema este también Pero... hay dos razones que explican un poco la debilidad no solo de España, sino de la Unión Europea. Y es que Marruecos está colaborando a cambio de unas compensaciones económicas muy importantes, naturalmente, en el tema de la inmigración. Si Marruecos no colaborara en el tema de la inmigración, el problema podría ser importantísimo, y está colaborando en el tema del terrorismo. Pues yo cada vez veo más menas aquí. Esas dos cuestiones hacen que España y la Unión Europea tengan una dependencia, por llamarlo así, de Marruecos, en mi opinión, ¿no? Y eso hace que nosotros percibamos una cierta debilidad en la frontera y en otras cosas que también existen, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Pero Sí, un momento, yo quiero contar. Adolfo. Sí. Es para darle ocasión a los demás a intervenir. Vale, Sí. yo ya no digo más. Pero Adolfo, lo último... Venga, dime. Es que hay una debilidad de nuestro gobierno, Sí. una situación de Pero al debilidad, hablar de nuestro Marruecos presiona. Pero Y eso es, pero lo tienen Adolfo, sabido, ¿de vamos, qué de sobra. gobierno? Pero ¿del de Madrid o del de Ceuta? Del que no hay en Madrid ahora mismo. Ya. Pero tú has dicho que el problema de Ceuta también es el mar. Baleares tiene el mar. Y No, fíjate lo bien en que la está distribución de Ceuta. competencia, Mariaso, porque es interterritorial. De tal manera, ahí... Es decir, los transportes que vengan desde la península aquí nunca son transportes directamente dentro de un territorio que se continúa, sino que hay una extensión, que es el mar, que hace que estemos distanciados, como en Canarias. Hay otro problema si estamos diciendo que un funcionario de Madrid no conoce nada de Ceuta, imaginaros que va a conocer de Marruecos. Y ahora, el funcionario, hay altos funcionarios que sí que conocen Ceuta y España, pero hay otros muchos funcionarios que no conocen ni Ceuta ni conocen España. Ahora, sentemos a negociar a esos funcionarios. Nosotros sufrimos esas consecuencias. Entonces, hace muchos años, también desde el Colegio de Arquitectos, cuando empezamos a hacer exposiciones con Marruecos y a establecer contactos con Marruecos, le explicábamos al delegado del gobierno por aquel entonces y a la autoridad de la ciudad que Ceuta debiera desarrollar una serie de estrategias donde no apareciera el nombre de Ceuta, pero que sí que era una estrategia, como algunos estaban estableciendo en Melilla, para establecer lazos económicos, culturales, educativos, y que estamos obligados a eso. Yo me acuerdo del que fue consejero de Cultura en la Embajada, Federico Torres, que me lo decía. Carlos, eso es fundamental. Digo, bueno, nosotros no lo podemos hacer con el presupuesto que tenemos, eso debería ser una estrategia. Y cuando yo estaba dando clases en la Escuela de Arquitectura de Tetuán, que es una escuela nacional, por allí pasaban el 25% del futuro de los arquitectos de Marruecos. Independientemente de que intenté traerlos aquí a Ceuta y el cónsul en Tetuán dijo, no, eso que cada uno se traiga el visado de su casa, porque no eran todos de Tetuán. Y yo intentaba explicarle, pero vamos a ver, si es que estamos hablando de que un cuarto de los futuros altos cargos de Marruecos han venido a Tetuán, pueden venir a Ceuta y pueden conocer otra realidad,
que estaba yo allí intentando desarrollar. Allí estábamos intentando desarrollar uno de los proyectos antes de que yo dejara la escuela, que era pensar el norte de África como si fuera una metrópolis, teniendo en cuenta Tánger, Tetuán y Ceuta. Y a mí nadie me dijo, no, eso no se puede hacer. Y sacamos una página en Facebook, porque simplemente estábamos tratando de flujos económicos, pero todo el flujo de personas. Y no solamente de inmigrantes, sino de muchas otras cuestiones. ¿Alguien ha planteado en Ceuta eso? En la revisión que se hizo del Plan General del 2014, si buscáis en la memoria la palabra Marruecos, la palabra frontera, no aparece en ningún momento. Después en el 2016 sí, cuando hubo un cambio. Marruecos tenemos un desconocimiento total y absoluto. Yo no sé si alguno, cuando he enseñado los esquemas de la red de AVE, se cree, bueno, eso es el futuro. No, es que eso existe ya, yo he cogido ese AVE. Y va a seguir. Marruecos tiene una estrategia sobre África que les pilla a traspié a muchos marroquíes, que siguen pensando en que Marruecos es suficiente. No, hay una estrategia económica, educativa, cultural, política, para abrirse a África, pero porque es una tierra de oportunidades, con todos sus problemas. Yo insisto, cuando yo por todo Marruecos veo consultora francesa, inglesa, belga, alemana, italiana, suiza, ¿dónde estamos los españoles? ¿Y dónde estamos los de Ceuta? Que se supone que tenemos que tener un mayor conocimiento del país. ¿Por qué cuando yo decido aprender a estudiar el árabe, el Fusha, yo me inscribo al Instituto de Idiomas y en la inscripción me dicen, ¿eres profesor? Y digo, sí, en la universidad. No, para eso no te damos puntos. Tienes que ser profesor en un colegio aquí. Digo, es que doy clases en la Universidad de Marruecos. No, eso no te da puntos. Me quedé fuera. Después, en una segunda convocatoria, entré. Cuando lo que tendría que hacer es, dentro de esos planes estratégicos, posibilitar que el máximo número de personas de ceutíes puedan tener un conocimiento de Marruecos y puedan desarrollar su actividad comercial en Marruecos o profesional en Marruecos. No abandonando Ceuta, yo voy y vengo. Pero también para eso necesitamos una frontera que sea fluida. Porque yo no sé si las autoridades son conscientes de la incertidumbre de si va a haber cola o no va a haber cola, lo que eso provoca. Eso que provoca que cada vez yo he dejado de clase en la universidad, pero también hay mucha gente que viene que no viene aquí, ¿no? Esa incertidumbre yo creo que hace más daño que los embotellamientos, ¿no? Yo primero agradecer la organización de jornadas como esta porque son muy importantes, muy interesantes. Pero tengo una pregunta que yo no consigo explicarme y a ver si me podéis ayudar vosotros. ¿No os parece que a jornada como esta tendríamos que hacerla, no sé, en el auditorium o en el Palacio de la Asamblea, porque tendría que estar llena de gente y de políticos y de funcionarios y de gente interesada a todo este argumento que estamos hablando del futuro de Ceuta? ¿Por qué estamos siempre casi lo mismo? Hemos organizado jornada de protesta con los sindicatos, jornada como esa ha habido muchísimas, pero parece casi que a los ceutinos no les interesa. Están totalmente ajenos a todos estos problemas, como si no les afectara. Yo entiendo que aquí hay un alto número de funcionarios que probablemente piensan, porque no es la realidad, que no le toca todos estos problemas. Pero los demás, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el interés por parte de los políticos? ¿Por qué no hay un político aquí, aparte de Juan Luis, pero... bueno, que ya... Bueno, un ex político, de momento. ¿Por qué no hay político aquí? ¿Por qué no hay funcionarios que se ocupan de los problemas de los que estamos hablando? Yo no lo entiendo, de verdad. Yo creo que así es muy complicado. Si lo hablamos entre nosotros, no hay nadie que después de lo que están en el sitio para actuar las cosas de las que hablamos, ¿dónde vamos? ¿Para qué lo hablamos? No lo sé. De verdad, no lo entiendo. Eso habla, dice, eso habla. Yo nunca intervengo en estas historias ni en estas reuniones. Hace muchísimos años que ni siquiera cojo un micrófono, pero parece que hasta le echaba de menos. Solo una cosita. En alusión a lo que dice este caballero, que no le conozco, Nicola. Quería haber dicho algo parecido.
El sentido de todo esto está o parte de la base de la unión de los intereses, tanto políticos, económicos y sociales de la ciudad en todos los ámbitos. Alguna experiencia he tenido en conocer el tejido social de la ciudad y desde fuera, desde un ángulo también interesante, a nivel muy modesto, obviamente, pero algo sé. Y sé que aquí hay personas que conocen muy bien todo lo que sucede. José María ha luchado muchísimo, siempre, por sus historias, por sus ideas de llevar a cabo, con sus conocimientos. Juan Luis, me consta que tiene también muchísimo mérito en todas las actuaciones que ha pretendido a lo largo de tantos años, que ya tiene mérito, que no se haya nunca venido abajo en esa insistencia y en esa voluntad que le ha caracterizado. Y en eso hay que reconocérselo. Don Rafael Montero, que está aquí y que fue jefe mío en algunos años, pues también tiene su valor, también, porque también supo y ha sabido salir adelante en un mundo y en una ciudad muy complicada. De mi marido, ¿qué os voy a decir? Es una persona que tiene unos conocimientos extraordinarios. Sí, hombre, seguro que alguien lo necesita saber. Lo que quiero decir con esto es por qué, al margen de ideologías, y al hilo vuelvo a decir de lo que decía este señor, ¿por qué no se ponen en marcha, pero buscando lo positivo, olvidando los personalismos, que hay muchísimos en esta ciudad, porque en todos los lugares pequeños ocurren? Entonces, ¿por qué no nos ponemos un poquito a mirar más la parte positiva que cada uno tiene y ha aportado a la ciudad a lo largo de tantos años? Y probamos caminos. Juan Luis con Adolfo diferenciaban la manera, pero están de acuerdo en lo esencial. Hay que proyectar y hay que aumentar esa capacidad del estatuto para Ceuta. Nos hemos quedado muy atrás. Pero si coinciden en lo fundamental, que más da que lleven 30 años discutiendo. Vamos a probar ese camino. Y si el de Adolfo realmente no funciona, que es el de lo que ha explicado, la vía de cómo llegar a abrir esas posibilidades, ¿vale? Optamos por la que Juan Luis nos ofrezca. Quiero decir, vamos a buscar consensos serios, vamos a aprovechar los conocimientos de gente que sobre el terreno en la ciudad ha demostrado a lo largo de los años su experiencia y ha aportado mucho. Y con todo eso, entonces vamos a unirnos a poder intentar hacer algo. Pero es que es muy difícil en Ceuta unirse. Si el problema es que cómo vamos a hacer cosas fuera de aquí, ni vamos a intentar reivindicar cosas mayores cuando esto es un hervidero en el que nos achicharramos todos unos contra otros y parece que somos enemigos, más que otra cosa. Quizás sería buscar el punto común, es lo único que quería sugerir. ¿Intervención? Yo creo que precisamente el siguiente paso que deberíamos dar, porque hay muchos estamentos, la Cámara, la Confederación de Empresarios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, quizás sea la hora de buscar una manera de organizarnos y de establecer una serie de medidas que incitan a los políticos, porque los políticos, vamos a ver, es que no es una cuestión de ver las cosas, o sea, hay que cambiarles de mentalidad a ellos y hay muchas personas de esta población que están acostumbrados pues a vivir de subvenciones, a vivir del funcionariado, y si no, pues que venga a Madrid y que en Madrid ahora, pues si ahora dejamos de vender bultos en la frontera, porque ahora que nos paguen. ¿Para qué me voy a preocupar yo en buscar otra solución si ya vendrá a Madrid y no la solventará? Ese es un problema que tenemos, por eso yo hacía hincapié en el tema de la innovación, que ha sido una seña de identidad en Ceuta, a lo largo de muchísimos siglos. Y que hoy en día, yo hace muchos años hablaba de Euroferre, que se fueron unos empresarios de aquí a los mejores astilleros de construcción de buques de catamaranes de aluminio en Australia, y se fueron a Australia a encargar el mejor catamarán posible. Ahora hay que reconocerle mérito también a Elity, que no solamente nos ponga Algeciras y Málaga cerca de Ceuta, sino que intente y que arriesgue en otras vías, ¿no? El Tánger. Hoy. Es decir, quizá ahora es cuestión de decir, vale, ¿qué hacemos ahora? Porque yo creo que también es lo que va demostrando todas estas charlas que vamos teniendo, es que hay una necesidad imperiosa y que
creo que somos conscientes de que la ciudad no lo va a resolver. Y Madrid mucho menos. Pues, primero tendremos que demostrar por qué hay que hacer algo y cómo se hace. Para terminar, yo solo anunciar que precisamente me preocupa lo que ha dicho Nicola y lo que hemos dicho varios sobre la falta de acción que hay en Ceuta o de unidad entre nosotros, ¿no? Y os voy a anticipar que nuestra familia ha constituido una fundación precisamente para la defensa de los intereses de Ceuta. Pretendremos tratar de traer conferenciantes de fuera que nos expliquen desde fuera nuestros propios defectos y traten de unir voluntades, de hacer estudios sobre muchos de estos problemas que tenemos, de la economía de Ceuta y de muchísimos temas, todos financiados por esa fundación que se rige por sus propios estatutos y por sus propios medios económicos, tratando de ver si conseguimos aunar esfuerzos para llevar a Ceuta a donde merece, que es al progreso económico y a no dependencia de países extranjeros sobre todo. Así es que nada más, muchas gracias y hasta la próxima.